Hola, buenos días camaradas, buenos días amigos y amigas, buenos días amigos suscriptores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludándolos desde aquí del cerro de Guasapa. ¿Va? Anoche fue una tormenta terrible, terrible. Llovió muy duro, muy duro. Aquí se sienten mucho las tormentas, ¿va? Aquí se sienten, aquí pegan duro. Bueno, a petición de muchos amigos que están fuera del país, ¿verdad? Que pertenecieron a las diferentes unidades, a la primera brigada de infantería, al batallón Atlacat, al Belloso, al Bracamonte y a todas esas unidades de élite, ¿verdad? Y a los BIAC, al Relámpago, al DM5, algunos del Tecana que vinieron aquí a operar a Guasapa. Y una vez igualito, encimacito, nos comen el puesto de mando. Los del Tecana, yo los del Tecana siempre los vi como muy traicioneros, traicioneros en el decir de la guerra. ¿Va? Nosotros una vez nos tenían cercados. Voy a contar esta historia. Luego seguimos con la del Belloso. Todavía tengo un montón. Les voy a contar esta historia. Fíjense que esto nos va a llevar a una y a otra cosa, ¿verdad? Fíjense que por ahí, no me, no me recuerdo si fue después de la ofensiva o antes de la ofensiva, no me recuerdo. Nosotros nos habíamos movido para la parte de Nanceverde. Estábamos en un lugar que le decían el campamento del miliciano, el campamento del Coco. Eso está bajito de Roblar, va bajito de Roblar. Nos habíamos movido para esa zona. Y ahí estábamos, ahí hacíamos todo, ¿verdad? Ahí por la pilona había una posición, ahí estaba una columna, ¿verdad? En el campamento del Coco arriba había otra columna, ¿verdad? Y en otro lugar que le decían que eran más para el oriente, ¿verdad? Más así, ahí quedaba el campamento del miliciano, le decían, ahí estaba otra columna. Todas estas diferentes unidades cubrían en la parte de abajo, allá por los chiquillos, ¿verdad? Cubrían posiciones por toda esa parte de abajo. Habían unidades adelantadas, ¿verdad? Escuadras y todo eso, grupos y todo. Y entonces, en esos días le acabamos de pegar un golpe a la primera brigada allá en el desvío de las Flores. Ahí, bueno, yo no participé, unos camaradas le quitaron un 90, bueno, y varios fusiles, ¿verdad? Y ¿y por qué lo llevo de allá para acá? Porque habían quitado varias mochilas y habían muchos compañeros que andaban uniformados del San Carlos, ¿verdad? Unos uniformes verde olivo, ¿verdad? Que le daban a la primera, al San Carlos, los vi más que todo, unos Rangers verde olivo. Entonces una vez empiezan unos combates por todo alrededor de los chiquillos, ¿verdad? Que es abajo. Saludos para un camarada de los chiquillos que vive por ahí, por esa zona, que perteneció a la primera brigada. Este, este, empezó el combate y bueno, de repente empieza por todos lados, ¿va? Por todos. Ya ahí por Nance Verde se trató de meter un grupo de comandos, no le fue muy bien, ¿verdad? Tuvieron muchas bajas. De hecho, yo les digo lo que uno ve, ¿va? Yo no me ando inventando. De hecho, aparecían uno de esos, unos 3 o 4 de esos camaradas andaban con insignias del DM4, no sé qué tenía que ver eso, ¿verdad? Pero me imagino que han de haber sido camaradas que fueron a recibir el curso de comando allá a Gotera, ¿verdad? Y venían ya con quizás allá les daban ese parche y todo eso. Bueno, por ahí murieron unos camaradas, lo que les quiero decir, ¿verdad? Bueno, el combate se fue poniendo duro, duro. Estaba operando la primera brigada y el, estaba operando ¿cómo se llama? La primera brigada y este batallón Tecana que aparecían, era nuevo, ¿no? En la comunicación, era nuevo, ¿verdad? No coincidía, ¿cómo puede ser esto? ¿Va? Entonces, para los camaradas que eran de rastreo, no se entendía eso, ¿verdad? Bueno, pero perdón,
se me olvidó decirles que ese es el campanario, ese es el tal famoso campanario. Muchos camaradas me pidieron que les que hiciera un video, ¿verdad? De vista al campanario. Aquí para llegar al campanario, así como estamos de viejos, de viejos y jodidos, pero yo la vez pasada desde aquí salí casualmente. Quiero ver, nos fuimos a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde estábamos aquí de regreso, fuimos a la punta, al Peñón, ¿verdad? Y ya estamos un poquito pasados de peso, ya se nos entrampan las rodillas, pero pues sí, como les seguía con lo del... Era algo raro una comunicación del Tecana en eso. Fíjense ¿cómo se llama? Empiezan los combates alrededor. Y no sé, hubo una quebrada. El puesto de mando nosotros estaba ese campamento del Coco. Arriba había una columna. Luego seguía el puesto de mando. Luego seguíamos nosotros, muy pegadito al puesto de mando, todo el campamento de la FEMA. Entonces llega un momento que se oían pitos de esos de árbitros, se oían pitos. Entonces eran como señales que se dirigían como para entre patrullas del Tecana decir por dónde iban, ¿verdad? Y, y les digo cómo teníamos en la primera brigada ya bien pegadito, bien pegadito. Ahí nos salvó, iba un camarada, que ahí lo puedo mencionar, pues, Chepiolo, un gran guerrillero, Chepiolo, gran guerrillero. Chepiolo andaba uniformado, como era un tipo fornido, alto, ¿va? Andaba uniformado con un uniforme del batallón San Carlos. Entonces, así de repente piden que había que sacar el puesto de mando de ese lugar, va. Entonces, se saca, este Chepiolo participa para dar seguridad y sacar el puesto de mando. Abajito donde nosotros, quizás escaso unos 50 metros, venía una unidad de la primera brigada. Entonces le grita a este camarada Chepiolo, ¿verdad? Chepiolo ya murió. Una cosa muy confusa, pero ya murió, ¿verdad? Hoy en paz murió. Él andaba uniformado, entonces cuando el soldado de la primera brigada lo vio, y solo le dijo, no, hombre, somos de los mismos, le dijo este Chepiolo, somos de los mismos, aquí andamos en la zona, va. Vergón, le dijo el soldado, y siguió, va. Entonces se retroceden y ya no pudieron pasar por ahí con el puesto de mando, pero eso estoy hablando cerquitita, va. Se retroceden y se tiran a campo travieso con el puesto de mando, bajando por unas laderas y subiendo unas laderas, va. Era, era agobiante esta cosa, va, era agobiante. Entonces, les digo, bueno, ahí me tocó estar a mí, tuve alrededor del puesto de mando, y era una cosa que uno sentía diferente, ¿va? Yo nunca me había sentido así, que nos tuvieran cercados. Esta vez nos tenían cercados, prácticamente nos tenían cercados. Y empieza vaya, combate por todos lados, por todos lados. Y no había mucho espacio, mucho margen donde maniobrar, ¿va? Entonces, ahí nos tocó. De hecho, eh, de hecho, a todo eso venía una agrupación del batallón Atlacat bajando. Que esta unidad del batallón Atlacat nos había hecho así unos 3, 4 días una emboscada a una parte de la FAL que estaba operando en la parte norte, ¿verdad? Iban a hacer no sé qué cosa y cayeron en una emboscada, ¿verdad? ¿Verdad? Así fue. Ahí nos quitaron creo que 2 fusiles, ¿verdad? Entre ellos capturaron a un camarada, que por ahí anda ese camarada, ¿verdad? Lo capturaron, nos mataron una compañera que se llamaba, se me olvida, pero era de Apopa la compañera, ahí nos mataron a esa compañera. Entonces, estas unidades eran como un poco agresivas con ese tipo cuando uno lo capturaban, ¿va? De hecho a ella hasta le quitaron un pecho, ya muerta pues. Es lo mismo que les venía diciendo. Le quitaron un pecho, muerta, ¿verdad? Entiendo que la violaron también, ¿verdad? Por ahí anda uno que cuenta que me quiso a mí como decir, mira, no digas eso, puta, contá lo tuyo. Yo era de la guerrilla, vos eras de la Tlacat, le dije yo a un fulano la vez pasada. Va. No, y un saludo para todos los camaradas de la Tlacat, tengo muchos amigos de la Tlacat, por cierto, camaradas muy maduros que ya le dieron vuelta a la página. Hay unos que todavía siguen patinando en lo mismo, ¿va? Pero un saludo para muchos camaradas de la Tlacat. Tengo muchos amigos
De hecho, les he dicho que cuando quieran venir a darse una vuelta y vayamos a caminar, aquí está este lugar donde podemos salir, ¿verdad? Entonces, ellos habían hecho una operación como muy vergona, victoriosa, pues. Solo ese camarada que habían capturado, este camarada lo acabamos de sacar del penal de Mariona. Días anteriores lo habíamos sacado del penal de Mariona. Y eh, meses o semanas, pues. Entonces, él, ahí lo volvieron a capturar. Entonces, y lo que les decía, el tipo era agresivo, ¿va? Este tipo era agresivo porque era agresivo el jefe de agrupación o de compañía creo que era muy agresivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene esto de aquí de Nance Verde saltarse hasta la parte norte? Porque nosotros estábamos encerrados, eso nadie nos ha contado, nosotros nos tenían encerrados, o sea, estábamos cercados, no hallábamos qué hacer. Y empezar a planificar cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a salir de aquí. Me acuerdo que ya los combates se sentían cerca y nosotros de seguridad del puesto de mando, bueno, ahí vuelvo a acariciar el AK-47 y esperar reventar con nosotros, va, y reventar con nosotros significaba que había que sacar a todos esos comandantes de ahí, ¿verdad? Les cuento, se saca una unidad, que era una unidad del capitán Samuel, un buen guerrero, pues un buen guerrero, ¿verdad? Un buen guerrero. Lo que les decía, pues se los cuento como yo lo sé, va. Cuando usted tenía interceptada la comunicación del ejército, ahí le piden a esta, no me recuerdo, no sé qué compañera, le piden a esta compañía solo lo que les digo que era la del buitre. Le piden del puesto de mando del Atlacat que lo iban a sacar por Aguilares, porque él iba victorioso, pues nos habían matado una compañera, nos habían capturado uno, nos habían quitado 2 fusiles o 3, no sé, porque hubo otro que salió herido ahí, no sé si quedó el fusil de él por ahí, otro que salió herido, que le pegaron una ráfaga, por ahí anda. Entonces, le piden a él que lo iban a evacuar, le iban a mandar los camiones a Aguilares, ¿verdad? Entonces, él dice que no, lo que se oía y lo que uno oyó, él dice que no, que desea pegarle otra buena bandeada a estos terengos tal por cual, ¿va? Pues. Entonces, viene el tipo, se sube a roblar, descansa en roblar, como dicen, se echa su rancho, ¿verdad? Ahí se quedan en roblar, duermen, el roblar queda por ahí arriba, el otro lado es el cerro, luego el roblar que... Entonces, luego teníamos el problema nosotros abajo. Antes, cuando nos pide el puesto de mando que tomemos posición donde ellos estaban, aparece una unidad entre medio de unos bejucos de chupamiel, le llamamos nosotros a eso. Pero estoy hablando 15, 20 minutos después de que fue el puesto de mando. Era el batallón Tecana. Era el batallón Tecana. Entonces, por eso les digo que estuvieron a punto de comerse el puesto de mando de nosotros, el Tecana. Imagínense, el de Santana. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque empieza el combate con una unidad de nosotros y aquello tronaba recio. Nunca se imaginaron, no es porque yo fuera de esa unidad, pero el volumen de fuego de todas las unidades era bueno, pero nosotros era ráfaga, 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 ráfaga y carga, ya sea de 400 o caños galvanizados, ¿verdad? Y caños, o ya hechos con explosivos. Nosotros granadas casi no usábamos. Andábamos granadas. Cada quien andaba sus 2, 3, 4 granadas. Pero uno sentía que el golpe era mejor del bloque de Teneteba. Ese era mejor. No volvía el que siguiera avanzando después de un bloquetazo de esos. Es porque era necio. Entonces empieza aquel combate, ráfaga, ráfaga y bloque. Ya, de ratito lo llevábamos, lo fuimos a dar hasta la quebrada. Ahí había una quebrada en la parte de abajo. Entonces ahí quitamos unos como 4 fusiles por ahí, 5, no sé. Eran varios. Y unas mochilas, unos equipos. Ahí fue la sorpresa de nosotros. ¿Qué pinta el Tecana en este volado? ¿Qué anda haciendo? ¿Verdad?
¿qué anda haciendo en esto? Todos andaban una Claymore en la mochila, ¿verdad? Las Claymore para los camaradas con civiles son unas minas que se ponen, ya sea en este camino, ¿verdad? Para allá. Y yo estoy esperando aquí, nomás veo que aparece la columna, la reviento. Son unas las Claymore se llaman en libros M18, creo que se llaman, ¿verdad? Por los que les gusta buscar mucho en la historia, y son unas minas súper criminales, ¿verdad? Para poner dirigidas como uno quiera, ¿verdad? Ahí lo que cambia es la espoleta, ¿verdad? Entonces, todos andaban una mina de esa. Entonces, eh, ahí pues le cayó al Tecana, pero les digo, estuvo a punto de jodernos el puesto de mando. Bueno, luego con ese botín nos venimos a darle seguridad al puesto de mando. Nos quedamos ahí muchos. En ese momento ya se tenía interceptada el buitre que estaba en el Roblar y que el buitre iba a bajar, ¿verdad? Lógicamente, para bajar de Roblar por aquella parte de por Nance Verde, se baja, hay un cerro que se llama El Pando, un cerro muy bonito, hoy muy zacataloso, entre medio de ese, por todo el filo, estaba el camino, ¿verdad? Del ejército. Pero, pero al, al empezar a bajar el buitre, revienta una mina. Esa mina le friega los dos pies a un camarada del ejército. Entonces deciden ellos meterse a la quebrada. No había nada planificado, camarada, nada planificado, nada, nada, nada. ¿Cómo pasó esto? Pasó de la siguiente manera. Llega un momento, tratando de salirnos de esa zona, se manda una unidad, que era la unidad del cero, el cero. Y casualmente el cero baja hasta un cerro. Nosotros estábamos del otro lado, aquí dividía el cerro, el mismo del Pando, que ese cerro nosotros le llamábamos a ese lugar le llamábamos el tobogán, porque era una bajada así, un filo que va para los Ramírez. Entonces, que se manda esa unidad. Casualmente, cuando esa unidad va llegando a la quebrada, iba pasando el buitre con su puesto de mando. Y se rompe el combate en ese momento, se rompe un combate perro, serio. Solo eso oía que bufaba aquella quebrada, ¿va? Terrible, bufaba esa quebrada. Solo oía como que era tormenta. Parecido como se oía aquí también con la cuarta compañía, ¿va? Que, como que están solando láminas en la quebrada, ¿va? Unas balaceras terribles, pues, ¿verdad? Entonces así sonaba, y la comunicación fluyendo, ¿va? Fluyendo, fluyendo. Entonces, inmediatamente empieza a tener problemas la compañía del Charlie Buitre, ¿verdad? Empieza a tener problemas. Entre eso estaba él, ¿verdad? Estaba muerto, ¿verdad? A él creo que le pegaron un balazo aquí, en esta parte de aquí, y ya estaba. Muchos compañeros contaban de que les decía, no jodan, hijos de puta, nos estamos dando verga entre los mismos. Así les decía a los mismos camaradas, ¿va? Por ahí andaban, por ahí varios todavía que participaron en el combate. Fue un combate feroz. Muchos camaradas del Atlacat, ahí en ese paso de esa quebrada, a unos 10 quizás metros, por decirlo, había un salto que tenía un alto quizás de 20 metros, ese salto. Entonces muchos en la agonía se tiraban en ese volado para abajo, se tiraban, ¿verdad? En la agonía de no morirse se tiraban varios del Atlacat. Entonces fue un combate terrible, así, rápido, rápido, ¿verdad? Y cuando les digo esto, yo por ejemplo, ahí le quitaron el fusil, un radio, varios fusiles, ¿va? Un radio. De hecho, ahí habían unos morteros 60 botados también. Se, muchos camaradas de nosotros intentaron llevar esos morteros 60, se los llevaron y los dejaron por ahí medio escondidos, ¿verdad? Entonces, los dejaron medio escondidos, ¿verdad? El combate, bueno, fue terrible. En ese momento ya no podían lanzar, no podían lanzar un borbandeo porque ya estaba bastante tarde, ¿verdad? No se podía. Lógicamente nosotros tuvimos un herido, un camarada que le entró una bala aquí por la nalga, ¿va? Y le salió, lo tenía por aquí. Él murió después, ¿verdad?
tuvimos un herido, un camarada que también casualmente había salido del penal de Mariona, fíjense. Había salido del penal de Mariona, de unos que habíamos sacado del penal unos meses antes. Entonces, eh, después de eso, como a las 7 de la noche veníamos un grupo de la FEPA a explorar porque queríamos romper ese camino, queríamos salir de ese lugar y había que salir a costa de lo que fuera. Entonces nos, nos mandan un grupo de la FEPA, se sentía que allá había habido un combate feroz, se sentía el olor a pólvora, sangre, todo eso, ¿verdad? Nosotros veníamos como a las 7 de la noche porque teníamos que explorar, porque esa quebrada, esa quebrada, este, no sé cómo este cerro depende, está la quebrada Honda que está más antes, para esa quebrada, no sé, alguien me dijo del ejército cómo se llamaba, pero era otra quebrada, de tantas quebradas que tiene este cerro. Entonces, pero depende del otro lado del Roblar, y la otra que pasa enfrente del Roblar, la que pasa enfrente del Roblar y el campanario, entre medio, el campanario, esa es la quebrada Honda, que pasa por la aldea. Esto fue en la siguiente quebrada del otro lado, ya casi llegando a por los Ramírez. Entonces, pasamos nosotros, abrimos la brecha porque ahí uno le bajaba pelo, o como dicen, le temía a una casa que le llamábamos la Casa del Cañalito nosotros, ¿va? Porque era esa casa, era un lugar donde casi siempre estaba el ejército. Cuando subían, era el primer lugar que tomaban, en una palazón de mango, una casa muy bonita, pues ya estaba sin techo y todo, pero era casa como de repellada, ¿verdad? Como de cemento, era bonita la casa, con pasamanos, pero quedaba en una media hondonadita. Entonces el camino pasaba enfrente. Entonces nos tocó que hacer esa exploración. Posición que nosotros íbamos explorando, la iba tomando otro grupo de la FEPA. Posición que íbamos explorando, la iba tomando otro y así. Para proteger el paso del puesto del mando, el hospital, la logística, todo, ¿verdad? Porque había que salirse cosa de lo que fuera de la zona. Solo se queda un equipo de hospital que estaban operando a este camarada del otro lado, ¿verdad? Y se queda una columna para cargarlo, pues, porque se estaba tratando la forma de que si el camarada resistía la operación, había que sacarlo por esa zona, ¿va? Y hacer un contacto. Nosotros hacíamos contactos en San Salvador. Mira, vení, tráeme este herido, ¿va? Allá llegaban por, ya fuera la Troncal o donde fuera, mira, te voy a esperar en tal lugar. Vení, tráeme este herido, llévatelo. Había otros lugares, otras mejores condiciones, pues, para tenerlo. Pero les digo, de ahí se le pide a todo el mundo que hay que salir. Ahí venía todo el columnón, ¿verdad? Detrás va saliendo. La cosa era salirse del perímetro, porque les digo, me da risa porque nosotros ya estábamos de estos lados, pegado al quemado, ¿verdad? Pegado al quemado, porque también en el quemado, como en ese tiempo no lo habían quitado, acababa de pasar lo del Barcamonte también, ¿verdad? No lo habían quitado. Entonces nos tocó que pasar entre medio, quedarnos entre medio del quemado y la cruz, por decirlo, ¿verdad? Entonces así nos tocó. Y ahí nos quedamos encolumnados, esperando, como dicen, hoy el vuelto. A raíz de esa pijada que le cayó la tlacata ahí, el siguiente día era un mosquero sobre los campamentos de nosotros. Bomba tras bomba, ¿va? Bien chivos miraban los aviones, ¿va? Desde esta parte cuando les encima del lugar, pero ahí ya no había nadie. Ya nos habíamos salido todos, ¿verdad? Ya nos habíamos salido todos. Esta unidad que se queda para poder sacar este herido, venía más detrás de nosotros, venía por decirles, nosotros pasamos como a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, estuvo pasando el columnón por todo eso. Esta unidad de repente venía ya como a las 7 de la mañana, ¿verdad? Esta unidad que había quedado, porque el camarada se murió en la operación, murió en la operación. Entonces la guerra para nosotros, los combatientes guerrilleros, así va, uno vivía con eso. Uno se muere, ahí lo entierran a uno, ahí lo envolvían en el mismo plástico a uno, a donde uno andaba, la misma cobijita que andaba uno, ahí lo envolvían, hacían un hoyo, ahí lo echaban, ¿verdad? Y así pues nosotros estábamos claros que eso nos podía tocar en cualquier momento. Entonces, al morir el compañero, se pide a esta columna que se venga. Cuando ellos tratan de pasar, va como ya hemos pasado nosotros, un camarada que venía delante de esa columna,
traía el fusil aquí en el lomo, aquí lo traía así, va. Y iba, a ver por qué, iba una patrulla de comando, no sé de qué unidad, no sé de qué unidad. No era del Atlacate, porque el Atlacate estaba con sus problemas, todo allá abajo en los Ramírez, va. Eh, este, no sé de qué unidad, como que era una recóndor, una cosa así, va, o comando, no sé. Pero este compañero al venir así, bueno, estaba un tipo apostado en un lugar, pum, ahí nos muere este camarada, ahí nos lo matan, ¿verdad? Muere. Y se llamaba Jorgito, creo que era de Apopa, este muchacho, muy jovencito también, ¿verdad? En ese tiempo. Ahí murió él. Entonces los demás tratan de envolver, va, pero no se vio nada. Es de esos golpes que, como los que pegaba la guerrilla, más y cuando trata uno de reaccionar no haya nada. Entonces, así fue eso. Entonces les digo, estando ya aquí ya en estos, ya aquí entre el Quemado y todos esos lugares, ¿verdad? Ahí vienen las urracas. Estando ya por estos lugares, ya empieza el borbandeo. Casi 6 horas de volarle. No había nadie de nosotros, ya iba. Por eso fue que pidió el puesto de mando que nos saliéramos. Porque a ellos mencionaron que le pide cuando este tipo, la compañía del buitre, los que quedaron, le pide apoyo, le dice que no, que a esa hora ya no puede. ¿Por qué? Porque no puede por la hora, ¿verdad? Muy tarde. Entonces le dice, mañana, primera hora, te lo damos, ¿verdad? Entonces, creo que de lo molesto que estaba, mañana para qué puta lo quiero. Entonces le dice el tipo, no, mira, lo que pasa es que tenemos ubicado ya, le digo, pero mañana le entramos a primera hora y cabal, 6 de la mañana. Va, siempre lo mismo, a la puchampul, ¡pac!, marcando. Y cabal en los campamentos de nosotros. Y luego los A-37 con todo, ¿verdad? ¡Ja! Retumbaba. Entonces, le digo así funcionaba la guerra. Para un camarada que me pregunta cómo nosotros sabíamos qué unidades del ejército eran. No, hombre, camarada, nosotros estábamos preparados, nosotros teníamos todo un sistema. Nosotros le llamamos rastreo, otros le pueden llamar un centro de inteligencia. Le llamamos rastreo y en ese lugar teníamos nosotros, ahí teníamos todos los radios que nosotros le quitábamos al ejército, ahí los teníamos. Y habían 3, 4 compañeros. Bueno, por decirle eso, podían ser 6, depende cuántos radios. Y por decirle, sentado en una piedra, porque aquí los campamentos guerrilleros así era sentado en una piedra y track, track, track. Cuando encontraba la unidad que operaban en esta zona, ahí empezaba a oír, a oír. Entonces siempre se le salía a esa unidad un punto de referencia. Entonces todos esos puntos los teníamos nosotros. ¿Va? Entonces siempre se le salía algo. Pues. Estoy llegando a un palón de amate. Va. De nosotros vienen ahí por la loma chata, por decirles hoy, así como él dice. Antes le decíamos la loma el muñeco nosotros. Le decíamos la loma el muñeco porque era quizás un personaje que vivía ahí que tenía mucha plata, que en los pilares de portón había puesto unos muñequitos con gorrito de cemento. Entonces, así funcionaba. Entonces nosotros bien sabíamos, cuando pedían apoyo aéreo, nosotros sabíamos, porque inmediatamente nos avisaban. Porque estos camaradas que estaban en el puesto de mando, haciendo la función de rastreo, ellos tenían a todas las unidades que estaban operando en el Cerro Guazapa. Y está operando en Morazán, no me interesa. Me interesa el que está en mi zona, va. Aquí en la zona del Cerro de Guazapa, ¿verdad? Esa es la que aquí por los alrededores de los cantones de San José, de los cantones alrededores de San José Guaybal, Meléndez, Santinés, Ramírez, Montepeque, Chanqueso, ¿verdad? Gramales. Entonces todo eso le interesaba a la guerrilla de aquí, ¿verdad? Entonces así funcionaba esta información que este personaje captaba en estos radios se la pasaba al comandante de operaciones que estaba dirigiendo las operaciones en el cerro en ese momento. Entonces, así funcionaba eso. Para otro camarada que me pregunta cómo era la vida para nosotros en el invierno era lo mejor para nosotros, ¿va? Porque empezaba a crecer la hierbita y no estaban pelados los palos, ¿va? Porque había lugares que nos tocaba pasar que el ejército nos tenía observadores para ese lugar, ¿va? Entonces, por decirles, en ese campanario uno subía uno pasaba abajo y en el campanario estaban.
y pasaba ahí, había una parte que había que pasar uno por uno. Entonces pasaba uno encorvado, corriendo, y se quedaba. De ahí iba el otro, y así, así. ¿Por qué? Porque desde arriba tenían observadores. Entonces, en este tiempo del invierno, a nosotros nos servía porque empiezan los árboles a echar nuevas hojas, ¿verdad? Y eso no funcionaba, no servía mucho. Ahora, era todo mejor, pues el invierno era mucho mejor. No se oye cuando uno va a dar los golpes de mano, la tierra está suave, las hojas están mojadas. Entonces, para nosotros era un bien, ¿verdad? También costaba, porque ahí iba uno caminando y los grandes vergazos de agua, y en aquellas columnas uno con un montón de... Ah, otra cosa, los ríos. Los ríos. Era terrible, camarada, los ríos, ¿verdad? Ya me emocioné. Voy a seguir. Fíjense que, pero este camarada me preguntaba, perdón, me preguntaba cómo era la vida. Uno, si yo no estoy en combate, estoy en el campamento, por decirlo. Ahí tengo lógica, en la mañana todo el mundo tenía que levantar su champita. ¿Va? Le daban unas champitas a uno que eran unas 2 piezas de seda de nylon con una costura en medio, una cinta aquí, templaba, ponía 2 estacas o un palo que ya estuviera fijo y otra estaca y lograba. Y a veces uno tenía suerte, hallaba 2 palos que tenía en ese espacio. Abría una zanjita alrededor y ponía unas piedritas así alrededor, ¿va? Para que no, y la zanjita para que no le fuera a meter el agua a uno, ¿verdad? Y luego hasta hojas de huerta le ponía cómodo, ¿no? Para dormir con un buen colchón, ¿verdad? Y una buena cama. Entonces dormíamos en parejas de 2. Entonces, así era, así funcionaba eso, ¿verdad? La vida del campamento, en el campamento siempre había un lugar de nosotros, ahí una champita de lámina, esas láminas más ahumadas de todo, de tanto fuego. Entonces, pero nos permitían que eso no nos vieran las exploraciones aéreas, porque habían exploraciones aéreas, habían aviones que permanecían todo el día volando alto, tomando fotos de lugares, así, para después dirigir un bombardeo. Entonces, nosotros así usábamos ese tipo de champitas, por decirle, ¿va? Hacíamos eso, entonces las recogíamos y en la tarde las volvíamos a poner. Y así era la vida. En ese lugar que les digo que había, ahí se reunía, los que no estaban en operación, ahí se reunían a tomarse un cafecito todos los días en la mañana, muy sabroso caía, ¿va? Un cafecito, una tazonada de café, así, y una tortilla tostada, ¿va? Ya fuera con frijoles fritos, ¿va? Porque se rebuscaba uno y ahí lo refreía uno y a platicar pues de todo lo que a uno le pasaba, puta, mira, que si más me matan allá, que mira, que si más me... Entonces, esa era la vida de los campamentos, ¿verdad? Y lógicamente les digo, cuando venía el invierno, era una cosa vergonísima, pues vergonísima, sentía uno. El único problema era pasar esos ríos. Cuando llovía, puta, era un verga. Yo más que yo no sé nadarle. No sé nadar, yo no sabía, no sé nadar. Entonces, puta, pero como ahí nos las ingeniábamos. Siempre hay un tigre más buzo que todo. Entonces, cuando nos íbamos a cruzar esos ríos, habían camaradas, uno se tiraba, se amarraba el lazo la cintura, yo empezaba a nadar aquel por todo acá y ve aquel río puta, de lado a lado, yo no, puta, hasta con el pelo parado, puta, y aquí tengo que pasar. Entonces, ese pasaba, amarraba el lazo en un palo al otro lado y sobre ese lazo empezábamos todos a pasar, ¿verdad? Sobre ese lazo empezábamos todos a pasar con todo y mochila y equipo, ¿verdad? Eh, ahí en esas cosas de andar así, le digo, yo por eso a mí, Dios me ha querido tanto, he sido tan afortunado que Dios me protegió tanto, les digo. Una vez íbamos para Popa, para el volcán de San Salvador, pues sí, pero íbamos para Popa, una cosa así, íbamos a llegar a Popa, a las afueras de Popa y de ahí, ¿no? Y había un capitán, pucha, ese hombre era la ley del monte, la ley del monte, ese maestro para lazar vacas, para todo, puta, era bravo, ese maestro era bravo, pero era derecho con uno. Yo a mí no me importaba si un cabrón fuera bravo, fuera pura, que fuera bravo, que lo puteara a uno, que le dijera cosas, pero que también respondiera a la hora de los combates, ¿no? Pero uno se encontraba con unos pendejos ahí que eran pura mierda, y los cerotes a la hora de los combates eran un chorro de mierda, como
Así les digo, conocí muchos casos, hijos de puta, que maltrataban a los camaradas, va, a los revolucionarios, los guerrilleros, como nos decían, va, los compas y todo. Había hijos de puta así, como los decía la vez pasada. Pero este viejo era tan vergón que él, ¿cómo se llama? No, él le pegaba sus puteadas a uno, pero el viejo así echaba verga a la par de uno. Entonces les digo, esa vez íbamos para Popa, el río Las Cañas, es un río cabrón que no tiene, no tiene piedra, es pura arena. Bueno, de hecho de ahí sacan arena hoy para construcción. Es pura arena todo, es pura arena. Es pura arena. Y este capitán, les digo de los huevos que tenía, que se terció la K-47 para atrás, se amarró el lazo en la cintura. Era un lazo como muy especial, vamos. De especial no tenía ni mierda de lazo, puta, la hora. Entonces, se tira nadando, la corriente lo echaba al viejo, el viejo nadando, y ¡pum! Se llegó, amarró el lazo en un palo y dijo, vaya cabrones, dijo, pasen, empiecen a pasar. Entonces creo que íbamos como 20, todos de fuerzas especiales. Entonces, después, pasando el río, puta, pasa todo el mundo. En los últimos 3 que íbamos, como aquella botado uno se paraba y le lavaba toda la tierra a uno. Y con el agua hasta aquí, pues, puta, tome agua con caca, con caca de San Salvador, porque ese río es pura arenita, pura arenita. Entonces cuando uno se para, todo la arena se lava. Entonces, pero había un compañero que iba delante de mí que ya estaba colgado del lazo, ya no se lograba sostener. Y en eso, el RPG-7 tiene la parte de atrás así, y todo, pero tiene un filo. Y resulta que el filo del RPG-7 se había quedado trabado ahí y el compañero va de quererse sostener, va. Y en ese roce de estar así en segundo, corte el lazo, el filo del RPG-7. Y hemos salido 3, yo que llevaba un M79 y un radio de comunicación. Y el Canelo, pues el Lluvia y el Canelo. Puta, echó una mierda en aquel río. Lo llevó, pues. Pero en esa agonía de uno morirse, va. De uno morirse, no sé por qué de repente pasé yo adelante. Y creo que el Canelo llevaba el lazo amarrado en la cintura. Y entonces, en eso en la agonía uno de morirse, que hay partes que el río es bien así, pero de repente agarra unas curvas, corriente por aquí, y encima. Va. En esa curva que hizo así, ahí me agarré yo de un bejuco que le llaman uña de gato. Me jodí todas las manos, pero la agonía de morirme ahogado, me agarré de ahí. Cuando yo quedo agarrado de ahí, pega el camarada Lluvia detrás de mí, de ahí pega el Canelo y ahí quedamos, ahí nos quedamos, ahí en ese volado nos logramos sostener, ahí nos empezamos a agarrar de ese volado a salirnos, ¿verdad? Pero esa vez a punto de morirnos ahogados, 3, ¿verdad? Allí ve el M79, el RPG-7, bueno, y el radio de comunicación que llevaba yo, ¿verdad? Pero gracias a Dios les digo, miren, esas sí son cosas que Dios lo salvó a uno, ¿verdad? No, hombre, aquellos acá que ni manipular se podían, ¿verdad? El vergo de arena, porque es una harina finita. Y son ríos de aguas negras, para todos los camaradas que no conocen. Son ríos de aguas negras. A ese río echan todas las podridumbres de San Salvador, de los hospitales, de todo, pues. Entonces se imaginan uno de lo que se llenaba. Bueno, camaradas, he querido contarles querido hacerles este videito. Ya se lo voy a subir al rato. Cuídense, bendiciones para todos. No se les olvide suscribirse a mi querido cerro de WhatsApp, ¿verdad? Búsquenme por ahí que ahí me van a encontrar. Ahí van a encontrar estas historias. Y siempre, como siempre, mi teléfono es el 75 24 20 53. Saludos, cuídense, buen día.